Bueno, el tema que vamos a tratar ahora va a ser la noticia. Una noticia es un hecho que se transforma en un acontecimiento público y masivo. Las noticias que solemos ver siempre, las vemos en los diarios, a veces puede aparecer alguna revista de noticias también, ¿sí? Tenemos que decir que ellas tienen ciertas características. Una noticia, para ser noticia, digamos, tiene que ser una novedad. Es decir, yo no puedo escribir de algo, sí, depende del tipo de revista o diario para el que estoy escribiendo. Pero estoy escribiendo noticias de la vida, de la realidad, de lo que está pasando. Tengo que escribir una noticia que sea novedosa, que sea algo nuevo. O si voy a tratar un tema que ya otro periodista trató, trataré de buscar un aspecto nuevo para darle ese adjetivo de novedoso a la noticia que voy a escribir. Otra cosa importante es que tenga que ver con que sea verídica y que sea real. Es decir, yo no puedo escribir noticias falsas. Es decir, cualquier periodista que se llame periodista o que haya estudiado para ser periodista, tiene que saber que no puede escribir mentiras. Tiene que escribir una noticia real, que tiene que ser verídica, ¿sí? Aunque en la actualidad digamos que hay algunos medios que suelen escribir mentiras, pero bueno, el verdadero periodista no lo debe hacer. Tiene que escribir una noticia verídica. Otra cosa importante es que tiene que ser actual, sobre todo si estamos escribiendo para un diario, ¿sí? Que sale todos los días, que sale diariamente. Tiene que ser relevante. Relevante significa que tiene que ser importante. Es decir, si yo le escribo una noticia sobre cómo mi perro me mordió una media, digamos, eso le puede importar a mi familia o a mí, pero al público en general, ¿le va a importar que el perro me mordió la media? No. Por lo tanto, relevante se refiere a que tiene que ser importante, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que para que un hecho se haga público, depende de ciertas cosas. Una es de la fuente, es decir, de los promotores de la noticia, ya sea de un diario, de un canal de televisión, ¿sí? También depende de los periodistas, es decir, tiene que haber alguien que se dedique a investigar, a escribir esa noticia y hacerla pública. Luego también depende de la audiencia, tiene que haber un público receptor que esté aceptando, ¿sí? Consumir esa noticia y que también pueda valorarla. Otra cosa importante dentro del tema de la noticia son sus partes, es decir, toda noticia tiene una estructura en sí. La primera parte de la noticia se llama fuente, se encuentra en la parte superior a la derecha, ¿sí? Parte superior a la derecha, donde se pone el diario, la fecha donde ponemos día, no sé, mes, año, donde se pone también la sección al que corresponde la noticia que queremos escribir. Si vamos a escribir sobre cuándo comienzan las clases, lo vamos a poner en la sección educativa. Si vamos a escribir sobre un hecho de violencia, lo vamos a poner en policiales, ¿sí? Luego, la segunda parte de la noticia es la volanta. La volanta es un anticipo de la noticia. En 2 o 3 palabritas me anticipa la noticia para que el receptor vea de qué se va a tratar mi noticia. Luego viene el titular, la parte más importante, digamos, la que de acuerdo al título que yo haya puesto va a entusiasmar al lector, va a llamarle la atención y el lector va a tener ganas de leer mi noticia. Luego viene el copete. El copete es una especie de resumen de todo lo que dice la noticia. En un parrafito corto, en una oración por ahí, se resume todo lo que dice en la noticia. Entonces, el lector que está apurado y no puede de repente detenerse a leer toda la noticia, lee el copete y se da cuenta si le resulta interesante o no la noticia y la lee si quiere o no. Luego vamos a encontrar el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia se divide en 2 partes. Sería el texto en sí de la noticia. La primera parte se llama cabeza informativa. Es donde el periodista pone el qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, quiénes fueron los protagonistas, por qué pasó, cómo pasó, ¿sí?
Esas son todas las respuestas que hay que poner en la cabeza informativa. Luego viene la parte del desarrollo de la noticia, en donde el periodista ampliará la noticia que nos planteó en la cabeza informativa, donde pondrá también por ahí la voz de algún testigo que haya visto el hecho que él haya redactado, ¿sí? Entonces, podemos decir que el cuerpo de la noticia está dividido en cabeza informativa, donde están esas preguntas básicas que les dije, ¿sí? Las respuestas a esas preguntas básicas, y el desarrollo, que sería la última parte de la noticia. Después viene la fotografía, es decir, la imagen del hecho que sucedió, ¿sí? Y debajo el epígrafe. El epígrafe es la descripción de lo que se ve en la imagen. Esto tiene que ver con todo lo que es la noticia, ¿sí? Es un tema interesante, es un tema, bueno, sobre todo para estar al día con todo lo que está pasando en nuestro país. En esta época de coronavirus es importante saber qué nos dicen. Otra cosa importante a tener en cuenta es que no todas las noticias tienen todas esas partes que acabo de nombrarles. A veces la noticia no tiene volanta, o a veces no tiene fuente, o a veces no tiene copete, o no tiene imagen y epígrafe. Es decir, no quiere decir que siempre las noticias tienen todas sus partes. Pero bueno, es importante saber, ¿sí?, cuáles son las partes que compone a una noticia. Bueno, muchas gracias y nos veremos en la próxima clase.